A ver. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Tô tentando. Bueno, está bien. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer primero nuestra revisión de forma rápida. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, vamos a comenzar primeramente. Pregunta 1 dice: condiciones hemodinámicas, tal como sucede en la anemia, hipertiroidismo, también pueden ocultarse soplos sistólicos que en estas circunstancias se denomina, ahí específicamente dentro de la clasificación de soplos, este concepto a qué tipo de soplos pertenecería. Tenemos soplos orgánicos, inocentes, funcionales cardiogénicos, funcionales no cardiogénicos. Ustedes recuerdan, los orgánicos son básicamente las comunicaciones, valvulopatías, es que entran dentro del grupo de soplos orgánicos. Los soplos inocentes, el que le dije, el famoso soplo fisiológico que le dicen, que es el paciente más joven, más delgado, cuando hace actividad física intensa, se puede ocultar un soplo sistólico, es el famoso soplo inocente, no tiene ningún trastorno patológico asociado. Los funcionales cardiogénicos, que son los trastornos asociados a hiperflujo, a dilatación de cámaras, ¿tá? Y entonces tenemos los funcionales no cardiogénicos, que son situaciones justamente de aumento de la respuesta hemodinámica, pero por patologías no cardíacas. Justamente esa era la manera más simple de recordar esa situación, es recordando que son causas no cardíacas específicamente. ¿Está bien? Entonces nuestra pregunta 1, respuesta D. Vamos a la segunda pregunta. Dice: ¿qué descripción corresponde a un soplo holosistólico? Ahí ustedes se recuerdan que no tengo aquí no tengo para diseñar en esa tela, ¿no? Pero ustedes recuerdan los dibujitos que le hice y teníamos una clasificación, ¿tá? Dependiendo la forma en que se posicionaba según los ruidos. Este soplo podría ocupar la totalidad de un silencio, tanto sistólico como diastólico. Podría ocupar la parte inicial, media o final, ¿tá? En este caso, en este caso, un soplo holosistólico es el que ocupa la totalidad del silencio corto. Si fuera holodiastólico, ¿tá? Es el que ocupa la totalidad del silencio largo. ¿Está bien? El holodiastólico. Recuerden, silencio corto es sístole. Siempre que habla sístole, entonces tiene que ser silencio corto. Entonces todas las opciones que dicen silencio largo ya automáticamente quedan descartadas, ¿sí? Cada vez que dice silencio largo, descartado. Tenemos dos opciones: un silencio corto, pero el holo es el que ocupa la totalidad del silencio, ¿ah? Eso hoy les había hecho un gráfico justamente para representar eso. Y justamente nuestro ejemplo fue holosistólico, fue el ejemplo en clase. Fueron las presentaciones sistólicas. Pregunta 3 dice: un pulso desigual, o sea que la intensidad de cada uno es diferente, regular, o sea que la distancia la sensación de un pulso a otro, de un latido a otro es igual,
periódico representa qué tipo de pulso. Bueno, si es regular, vean una cosa, si es regular, automaticamente quedan descartadas. Então a gente só tem uma resposta, pessoal. Esse era, não precisava nem lembrar semiologia, era raciocínio lógico do que a gente viu, inclusive em fisiopato, você já respondia. Estes 3 trastornos del ritmo son arritmias, ¿tá? Tanto la fibrilación tiene ritmo irregular, las extrasístoles tanto supra como ventricular, aún más las polimórficas, ellas son arrítmicas, entonces automáticamente no puede ser regular. Esto yo quería, les hice de una manera que pudiera inclusive con raciocinio llegar a la respuesta, por más de que, para que vean que a veces no es solo saber todo, sino hacer un buen raciocinio es importante. Entonces la única opción que nos queda es el pulso paradójico, el famoso pulso paradojal o paradoxal, también paradoxal acho que se llama en portugués. El pulso paradojal, no llegué a hablar mucho de él en clase. El pulso paradojal es el que encontramos en ¿cómo se llama? En la pues no se fugiu o nome, no taponamiento cardíaco. Fugiu o nome, só porque estava querendo falar choque cardiogénico. Lo que encontramos es el taponamiento cardíaco. Ustedes recuerdan que las características del taponamiento cardíaco era ruidos cardíacos apagados, ingurgitación yugular e hipotensión arterial. Justamente el pulso paradójico es el que se asocia a aumento de la presión venosa central, que es la ingurgitación, y se asocia a cifras tensionales bajas. Uma coisa só por uma curiosidade, o ano, acho que foi ano retrasado, justamente na prova de título de cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, saiu uma pergunta que era exatamente isso que eu coloquei aqui, as características do pulso paradoxal e aqui patologia pertencia. Claro, eles não botavam assim a pergunta, fazia tipo caso clínico, né? Mas era bem direto, não era uma coisa, inclusive, era mais específico do que as perguntas do Revalida até. Isso, eu vou lhes falar, pessoal, eu tenho visto isso, prova de título, prova de residência em Brasil, são perguntas muito mais diretas, muito mais direcionadas do que as perguntas do Revalida. Perguntas do Revalida você não vai ver perguntas assim, de um tópico específico, é só caso clínico. Perguntas de prova de título, perguntas de residência, são perguntas muito mais direcionadas, muito mais parecidas ao que a gente vê na prova de residência médica aqui do Paraguai, o CONAREM. O Revalida é coisa para deixar doido mesmo. Bueno, en este caso, en la pregunta justamente decía características del taponamiento cardíaco y decía, o sea, te daba las características y tenías que elegir el diagnóstico, ¿verdad? Las características eran ruidos cardíacos apagados, bulhas cardíacas apagadas, paciente com hipotensão e pulso paradoxal. Então o pulso, vocês já sabem que é a indicação de taponamento cardíaco, aumento da pressão venosa central. Tá bem? Então aí tem, quem quiser fazer cardio mais para frente, já tem uma ideia como é as provas de título. Vamos a la siguiente. Vamos a la pregunta 4. Dice, el choque de punta es el único latido que en condiciones normales puede palparse en la región precordial. ¿Verdadero o falso? Esto es más que verdadero. Esto hablamos incluso en la práctica, en la última práctica les dije esto. Lo hablamos varias veces en la clase y en la clase inclusive estaba en el slide, estaba marcado como un cuadrado grande. Les dije que esos cuadrados siempre tienen datos importantes. Esto es correcto. Lo único, si vamos a sentir algo, que no siempre se siente, pero si sentimos algo, es lo único que es considerado normal es el choque de punta. Entonces, si no está en el lugar del choque de punta, automáticamente considérenlo patológico, o un choque de punta desplazado, que también es patológico. Pregunta 5, verdadero y falso también. Dice, cifras de presión sistólica inferiores a 100 milímetros de mercurio y diastólicas menores a 60. Diagnóstico de hipotensión arterial. Fácil de más. Pero siempre nos pasamos hablando de hipertensión en fisiopato, entonces ya era hora de hablar de un poco de hipo.
Y la respuesta es verdadera. Respuesta verdadera. Vamos a la opción 6. Dice, soplo sistólico caracterizado de forma, o sea, de carácter regurgitante, descrito como chorro en vapor. Esta es la nomenclatura clássica. Isso coloquei porque costuma cair também em prova de residência essa pergunta, inclusive bicha também na prova de título, tá? A que tipo de valvulopatia pertence? Ahí tenemos las opciones: estenosis mitral, insuficiencia aórtica, insuficiencia tricuspidia e insuficiencia mitral. Y nuestra respuesta correcta en este caso es estenosis mitral, pessoal. Estenosis mitral. El famoso... Só um minutinho, peraí. Não, desculpem, não, peraí. Não, insuficiência mitral, quer dizer, não, insuficiência mitral. Nesse caso, pessoal, não, falei errado, falei insuficiencia aórtica. El chorro de vapor es un soplo que más característicamente se oculta en la zona de ápex. Es el famoso soplo musical, soplo con forma rectangular en banda todo el tiempo. Él es holosistólico, todo el tiempo tiene la misma característica. Podemos encontrar un tercer ruido asociado. Generalmente él no se modifica con la palpación, con la respiración, le fala palpación. Es más escuchado en zona de ápex, ¿tá? Entonces foco mitral, y generalmente irradia a región axilar, ¿tá? Entonces este es nuestro chorro de vapor. Ya fala estenosis mitral, insuficiencia mitral, ¿tá? Vamos a continuar. Dice, pregunta 7. Cuando la onda de pulso se palpa dura, hay que pensar en arteriosclerosis. ¿Verdadero o falso? Respuesta falsa. Cuando la onda de pulso, ojo, cuando la onda de pulso que sentimos al momento de palpar el pulso propiamente arterial se siente dura, lo que hay que pensar es en hipertensión. Cuando la arteria, el trayecto de la arteria al palparla, al intentar ocluirla, se siente dura, ahí es que pensamos en arteriosclerosis, ¿está bien? Pero cuando es la onda la que se siente dura, de intensidad importante, eso es hipertensión, ¿de acuerdo? Entonces, respuesta falsa. 8 dice, dolor torácico muy intenso desde su comienzo, sostenido, que se propaga región lumbar y miembros, sospechar aneurisma disecante de aorta. ¿Verdadero o falso? Verdadero, sí, aneurisma de aorta es el que tiene estas características. Desde que comienza y el dolor es muy intenso, puede ir región lumbar, miembros, interescapular, porque depende un poco de la localización de la disección. Depende bastante de la localización. Puede ser aorta ascendente, callado, aorta descendente, aorta abdominal. Entonces la localización del dolor puede ser un poquito variado. Y generalmente hay alteraciones importantes de los signos vitales. ¿Está bien? 9. El soplo llamado soplo en rueda de carro. Soplo en rueda de carro, papá. No. ¿A qué pertenece? Nuestra CIV, comunicación intraventricular. ¿Está bien? En este caso, la comunicación interventricular es más típico, es también un soplo regurgitante. También se clasifica como un chorro de vapor en barra, es holosistólico también, pero se oculta mejor, a diferencia del otro, se oculta mejor en endoápex. ¿Está bien? Hay frémito, ojo con eso, y estamos hablando frémitos de 4, 6, 6, ¿tá? Son frémitos y soplos bastante intensos. Estos son soplos grandes, ¿tá? Fácilmente ocultables. La cuestión es identificar. Vamos al siguiente. Vamos acá. Pregunta 10. Dolor torácico de origen cardiovascular raras veces implica gravedad de la afección.
No, al contrario. Y esto siempre les digo una cosa, cuando el corazón duele, eso yo les decía de fisiopatología, y eso lo digo a mis pacientes, cuando el corazón duele, es grave, ¿tá? Es grave. Así que no todo dolor en el pecho automáticamente es de origen cardíaco. Lo que tenemos que diferenciar es que sea o no cardíaco. Entonces cuando llega el paciente con dolor torácico, lo primero que buscamos es las características del corazón. Vemos si el origen es cardíaco. No es cardíaco, entonces tenemos todo el resto de las posibilidades, ¿tá? Pero dolor de origen cardiovascular siempre es grave, ¿está bien? Entonces la respuesta es falso. Pregunta 11. Dice, en la ectoscopía se aprecia la actitud, el aspecto general del paciente, donde sea aparentemente sanos hasta extremadamente graves. Actitud, deambulación, coloración de la piel, posición antiálgicas, forma de decúbito, caso el paciente está acostado, si tiene algún tipo de acceso periférico, sondas, cualquier cosa que nos llama la atención en el paciente. ¿Está bien? Si es una patología aguda, grave, esto vamos a verlo más adelante en la práctica, vamos a verlo en la descripción de la historia clínica. Entonces, nuestra respuesta es verdadera. ¿Tá? Permiso. Yo sé que se imaginaron de que iba a caer, así que sé que estudiaron. La famosa onomatopeya de Durosies, que es rufutata, ¿tá? Es rufut, tiene una T en el medio y ta de vuelta, ¿tá? Describe el soplo de la estenosis aórtica, verdadero o falso. Primeramente, el rufutata, que es el también famoso llamado, es un soplo de carácter, o sea, él es un soplo diastólico, un soplo de llenado diastólico, ¿tá? A diferencia de todos los que estábamos viendo que eran soplos sistólicos. Generalmente es el descrito como rueda de, o sea, no, rueda no, rolido de Rouleman, describe el libro. Generalmente él presenta frémitos y radialcila, es bastante de tonalidad grave, es un formato romboidal, es creciente decreciente, ¿tá? Crescente decreciente, como dice, tinha un livro, acho que não tenho mais. Ele escrevia entre aspas a palavra em italiano, botava. Él se acentúa en maniobra de pachón, ¿tá? Entonces, esta onomatopeya, este rufutata, realmente corresponde a la estenosis mitral, ¿de acuerdo? A la estenosis mitral, no la estenosis aórtica. Así que la respuesta es falsa. Vamos al siguiente. El famoso soplo de Graham-Still. El soplo de Graham-Still corresponde a la insuficiencia pulmonar. Verdadero. Ese no hay vuelta que dar. Sí, el soplo de Graham-Still es el soplo de la insuficiencia pulmonar. Vamos a la pregunta 14. Deixa si alguien está preguntando alguna cosa. No, continuamos. Hay una pregunta de historia clínica. Les dije que iba a caer alguna cosita de historia clínica. Cayó lectoscopía. Dentro del interrogatorio, ¿cuál sería el orden correcto? Esto hicimos muchas veces en la clase práctica inclusive, entonces me imagino que este no generó ninguna dificultad. Era toda la misma cosa, solo que había que poner en orden. En este caso, para no perder tiempo, esta es nuestra respuesta correcta. Vean que dice datos de filiación. Comenzamos el interrogatorio, la amnesis. Datos de filiación del paciente. Motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad actual, el AEA, antecedentes remotos de la enfermedad actual, que es el AREA, y antecedentes patológicos personales, el famoso APP. Y ahí entonces llegamos en hábitos fisiológicos. Todo lo que el paciente hace o deja de hacer, ¿tá? Todo lo que el paciente excreta, todo lo que el paciente consume. Diferencia entre estos tres. Enfermedad actual es lo que hoy acomete al paciente, es lo que hace el cuadro que hizo que él fuera a consultar. Antecedentes remotos
es si el paciente tiene una historia previa semejante asociada a esto, tá? Realmente cuadros de semejantes características, cosas así. Por exemplo, um paciente que chega na consulta com dor precordial e ele fala que 2 semanas atrás ele tem um quadro parecido que também desapareceu espontaneamente. Isso é um antecedente remoto da doença atual. Antecedentes patológicos personales, ahí es todo lo que el paciente tiene de patología de base: hipertenso, diabético, asmático, DPOC, enfisema, bronquitis, neoplasias, enfermedades autoinmunes, todo lo que el paciente carga crónicamente. Podemos agregar internaciones previas, podemos agregar antecedentes quirúrgicos acá, todo lo que es la historia personal patológica, ojo, patológica de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Y finalmente los hábitos fisiológicos, que esto no lo hemos explorado en la práctica porque realmente no tiene mucho secreto. Es preguntarle al paciente dipsia, catarsis, diuresis, somnia, todo eso que realmente no tiene tanta base, solo que es la parte de hábitos fisiológicos y tóxicos. Los tóxicos sí tienen un elemento ahí semiológico importante, que es el cálculo de gramos de alcohol, caso el paciente beba, o el cálculo de paquetes años el paciente tabachista, ¿no? Entonces eso no lo hemos hecho, pero vamos a hablarlo más adelante en la práctica, vamos a hablarlo. Não sei se estou gripado ou é alergia. Covid não é não, não se preocupem. Mas umas 2 coisas me pegou hoje. Vamos a continuar. Dice, un soplo de intensidad intermedia asociado con frémito corresponde a qué clasificación. Bueno, obviamente si tenemos 6 y sería el intermedio, nos quedamos entre 3 y 4, pero la presencia de frémito nos clasifica nuestro soplo en grado 4. ¿Está bien? Eso es fácil. Grau 6 é que o paciente está lá na recepção, você escuta o sopro desde o consultório. 16. Dice, el hallazgo de un soplo indica necesariamente la existencia de cardiopatía orgánica. Muito falso isso. Isso é clássico de quando vamos fazer avaliação física nas escolas. O primeiro soprinho que aparece na primeira criança já mandam fazer ecocardio, consulta com cardiologista, pediatra, cardiologista pediátrico, pediatra cardiologista, a mesma coisa do contrário. E o paciente, o único que tem é um sopro inocente. Isso não tem nenhum tipo, é só reconhecer que tipo de sopro é para a gente saber se é ou não cardiopatia. Paciente com anemia vai ter sopro e não tem cardiopatia por trás. Então, obviamente que não todo soplo indica patología cardiopatía orgánica. Eso lo dijimos en aquella pregunta anterior. 17. Dice, un soplo de insuficiencia aórtica, también llamado soplo en banda presidencial. Verdadeiro. Esse eu coloquei somente porque eu lembro que caiu na minha prova final também. Então eu coloquei para vocês. Pregunta 18. La mnemotecnia de las características semiológicas del pulso, el famoso FreeTAF. Uma coisa, pessoal, tem variações do FreeTAF, hein? Tem outras letras, tem outros autores utilizam uma coisa um pouquinho diferente, mas nossos livros eles trazem assim, como FreeTAF, tá? ¿Qué significa el FreeTAF? Vamos a poner la respuesta: frecuencia, ritmo, igualdad, tensión, amplitud y forma. Solamente isso. Acho que foi essa pergunta que alguns tiveram problema quando carregou. Eu falei com os delegados, eu vi a foto que eles me mandaram, e eu acredito que realmente quando não aparece assim alguma coisa na página, isso é questão de carregar a página propriamente, o site que não carregou completamente. Culpa da conexão, culpa de servidor. Se fosse conexão, geralmente afeta só ou uma forma esporádica, né? Afetação assim de vários ao mesmo tempo, mas isso eu já falei com os delegados como a gente vai resolver. Então, resposta B. Vamos a las 2 últimas preguntas
¿tá? Tenemos entonces 19, tenemos el soplo de Austin Flint, es un soplo mesodiastólico de regurgitación corto, tonalidad grave, acentuación presistólica que se escucha en el ápex. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ah? Pregunta 20, dice dolor retroesternal constrictivo que aprieta, fugaz, o sea, rápido, paroxítico, provocado por esfuerzo, emociones o frío. Isso a gente, vocês já sabem, isso é os famosos desencadeantes, os gatilhantes. Desaparece con la trinitrina sublingual. Não sei se alguém sabe o que é a trinitrina sublingual, então já coloquei aqui a apresentação farmacológica, o produto farmacológico, el gliceril trinitrato. Son los nitratos, básicamente. Los nitratos son simplemente familias farmacológicas que tienen capacidad de vasodilatación en músculo liso. Vocês já deram farmaco. Hoje não se usa mais. Hoje não se usa mais especificamente isso. Essa aqui, né? A trinitrina. Hoje se usa mais, sim, sublingual, mas, por exemplo, eu tenho maior preferência, mas também por uma questão de disponibilidade. A gente tem os mononitrato, dinitrato. Eu gosto muito do nitrato isosorbida, tem um bom efeito, você pode fazer várias cargas no paciente, espaciados em poucos minutos de uma para outra, completando 15 miligramas. E a absorção é rápida, sublingual. Cuidado, hein, pessoal, não tudo que se coloca sublingual não, tá? A aplicação sublingual, fármacos de uso sublingual, ao igual que fármacos de utilização retal, são fármacos de rápida absorção por mucosa, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque não todo fármaco para colocar sublingual. Essas famosas gotinhas de clonazepam sublingual, isso não se faz para paciente em procedimento nenhum, tá? Se o paciente tem uma alteração da consciência, o paciente está muito alterado, está agressivo, você tem para isso tem o Aldol, né? Faz intramuscular. Mas gotinha de clonazepam sublingual porque o paciente está com crise hipertensiva, isso não vem em diretriz nenhuma, tá bom? Coisa que se faz bastante. Bueno, nuestra corrección del examen hasta ahí. Vamos a hablar entonces. Deixem ver. Só um minutinho. Entonces vamos a hablar de síndromes extrapiramidales. Eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal. Alguma coisa que queiram adicionar. Desculpem, pessoal. Estou cansado demais. Vamos... Não, tem de quê? Vocês estudaram, foram bem. Só isso, eu vi as notas, foram muito bem. Parabéns, pessoal. Foram muito bem na prova, tá?